Así que ahora no tienes dónde vivir, ¿eh? Mi exmarido dijo con una sonrisa burlona mientras salíamos del juzgado. Me reí. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué es tan gracioso? Me acerqué y le susurré, olvidaste una cosa. El color desapareció de su rostro por una fracción de segundo, luego se burló y negó con la cabeza. No, Claire, creo que eres tú la que ha olvidado algo. Quizás él lo creía. Quizás necesitaba creerlo. Porque la verdad era que él acababa de pasar 18 meses luchando por quedarse con lo único que estaba a punto de destruirlo, y yo había pasado esos mismos 18 meses asegurándome de que consiguiera exactamente lo que quería. El día en que mi matrimonio terminó oficialmente fue sorprendentemente hermoso. Phoenix disfrutaba de una de esas raras mañanas de Arizona, en las que el calor aún no se había vuelto agobiante. El cielo era de un azul brillante, las palmeras se mecían suavemente con la brisa, y la gente entraba y salía del juzgado con tazas de café, como si sus vidas no estuvieran cambiando para siempre. Me quedé de pie en las escaleras del juzgado, sosteniendo una carpeta que contenía todo lo que legalmente me pertenecía. La carpeta no era muy gruesa. Mi exmarido, Ryan, se había asegurado de eso. Si le hubieras preguntado a cualquiera que nos conociera 20 años antes si terminaríamos divorciados, se habrían reído. Ryan y yo habíamos construido nuestras vidas juntos desde la más absoluta nada. Nos conocimos cuando teníamos poco más de 20 años, cuando ambos trabajábamos en una empresa de transporte a las afueras de Phoenix. Él trabajaba en ventas. Yo en operaciones. Él era encantador, extrovertido e imposible de ignorar. Yo era más callada, más analítica y generalmente más feliz sentada detrás de un escritorio resolviendo problemas. Nos equilibrábamos perfectamente. Al menos eso es lo que yo creía en aquel entonces. Después de casarnos, decidimos crear nuestra propia empresa de logística. Vaciamos nuestras cuentas de ahorro, usamos al máximo las tarjetas de crédito y convertimos nuestro garaje en una oficina improvisada. Esos primeros años fueron brutales. Todavía recuerdo estar sentada en la mesa de nuestra cocina a las 2 de la madrugada, procesando facturas mientras Ryan dormía en el sofá, después de pasar 12 horas conduciendo por todo Arizona intentando conseguir nuevos clientes. Luchamos. Nos preocupamos. Fracasamos. Luego nos levantábamos y lo volvíamos a hacer todo al día siguiente. Con el tiempo las cosas empezaron a funcionar. Una pequeña empresa manufacturera nos dio un contrato. Luego otra y otra más. En 10 años ya teníamos 40 empleados, una oficina de verdad, y unos ingresos anuales que nos habrían parecido imposibles cuando empezamos. La gente a menudo felicitaba a Ryan. Veían al empresario seguro de sí mismo, al dueño carismático, al tipo que podía entrar en una habitación y hacer reír a todo el mundo en 5 minutos. Lo que no veían eran las hojas de cálculo, las crisis de nóminas, las negociaciones interminables con los proveedores, las noches dedicadas a equilibrar presupuestos y gestionar el flujo de caja. Ese era mi trabajo. Y sinceramente nunca me importó. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, Ryan apreció lo que yo aportaba al negocio. O al menos eso creía yo. Mirando hacia atrás, puedo señalar el momento exacto en que las cosas empezaron a cambiar. El éxito, no el fracaso. El éxito. Cuando luchábamos por salir adelante éramos un equipo. Cuando llegó el dinero, Ryan empezó a creer que él era la única razón de todo. La primera señal de advertencia llegó cuando compró un todoterreno de lujo sin consultarme. La segunda cuando empezó a pasar más tiempo en eventos de networking que trabajando de verdad. La tercera, cuando dejó de presentarme como su socia. En su lugar, me convertí en mi esposa, simplemente mi esposa, la mujer que casualmente estaba a su lado. Una noche, unos 4 años antes de nuestro divorcio, asistimos a una cena de la Cámara de Comercio. Un hombre felicitó a Ryan por el crecimiento de la empresa. Ryan sonrió con orgullo. Sí, dijo él. He trabajado muchísimo para llegar hasta aquí. He trabajado. No hemos. Fue algo muy pequeño. La mayoría de la gente no lo habría notado. Yo sí lo noté. De camino a casa,
miré por la ventanilla del copiloto y lo escuché hablar sobre futuros planes de expansión. Él nunca se dio cuenta de lo callada que me había quedado. La distancia entre nosotros no surgió de la noche a la mañana. Sucedió conversación a conversación, decisión a decisión, acto de arrogancia a acto de arrogancia. Luego vino la infidelidad. Irónicamente, descubrirla no fue dramático. No hubo pintalabios en un cuello de camisa, ni misteriosos mensajes de texto, ni un investigador privado. Me enteré porque Ryan se volvió descuidado. La gente que se cree más lista que los demás suele serlo. Se llamaba Britney. Tenía 29 años. Trabajaba en marketing. Y según Ryan, ella entendía su visión. Recuerdo estar sentada en mi oficina, mirando ese mensaje de texto durante casi 10 minutos. Sin llorar, sin gritar, solo mirando. 20 años desaparecidos, reducidos a un puñado de palabras en la pantalla de un teléfono. Cuando lo confronté, ni siquiera lo negó. Eso dolió más que la infidelidad en sí misma. La completa falta de vergüenza, la certeza absoluta de que saldría ganando pasara lo que pasara. Ryan se sentó frente a mí en nuestra cocina y se encogió de hombros. Literalmente se encogió de hombros. No planeé que esto sucediera. Claro que no lo hiciste. Yo también merezco ser feliz, Claire. Me reí. No porque algo fuera gracioso, sino porque no podía creer lo que estaba oyendo. Tú mereces ser feliz. No hagas eso. ¿Hacer qué? Convertirme en el villano. Esa frase me lo dijo todo. En su mente no estaba destruyendo un matrimonio. No estaba traicionando a una compañera. Estaba persiguiendo la felicidad. La gente puede justificar casi cualquier cosa cuando se cuenta la historia adecuada. Un mes después se mudó. 3 meses después solicitó el divorcio. 6 meses después exigió la casa. No la pidió, la exigió. La casa no era solo una casa. Era una propiedad de 7 dormitorios en Scottsdale que habíamos comprado durante los años más exitosos de la empresa. Ryan amaba esa casa. Amaba lo que representaba. Éxito, estatus, victoria. El problema fue que la deseaba tanto que dejó de prestar atención a todo lo demás. Durante la mediación, mi abogada me preguntó repetidamente si quería luchar por ella. Cada vez di la misma respuesta. No. Ryan no podía creerlo. Esperaba una batalla. Esperaba lágrimas. Esperaba desesperación. En cambio, simplemente le dejé tener lo que quería. Cuanto más cooperativa me volvía, más codicioso se volvía él. Como un jugador en una racha de victorias. Presionaba más, pedía más, exigía más, y cada vez que lo hacía, yo tomaba notas en silencio. Porque mientras Ryan se centraba en los bienes materiales, yo me centraba en la información, y la información suele valer mucho más que cualquier propiedad. El divorcio se prolongó durante 18 agotadores meses. Al final, la mayoría de la gente creía que Ryan había ganado. Quizás tenían razón, al menos por el momento. Mientras estaba fuera de ese juzgado, escuchándolo burlarse de mí por no tener casa, me di cuenta de algo extraño. No me sentía derrotada. No me sentía enfadada. Ni siquiera me sentía triste. Me sentía aliviada, porque por primera vez en años, ya no tenía que proteger a un hombre de las consecuencias de sus propias decisiones. Y fue entonces cuando las cosas, por fin, estaban a punto de ponerse interesantes. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, Ryan creía que el riesgo era algo que le pasaba a otras personas. No era porque fuera estúpido. Ryan era inteligente, carismático e increíblemente persuasivo. El problema era que el éxito lo había convencido de que era intocable, y la gente intocable toma decisiones peligrosas. Unos 3 años antes de nuestro divorcio, nuestra empresa de logística alcanzó lo que parecía una época dorada. Los ingresos crecían más rápido que nunca. Varios clientes importantes de manufactura habían firmado contratos a largo plazo, y las revistas de negocios locales de repente estaban interesadas en entrevistar a Ryan. Él amaba cada segundo de aquello. Yo debería haber estado más feliz de lo que estaba.
En cambio, me sentía nerviosa. No porque la empresa estuviera fracasando, sino porque estaba creciendo demasiado rápido. Una tarde entré en la oficina de Ryan con una pila de informes financieros. Apenas levantó la vista de su teléfono. «Tienes que ver esto. No puede esperar». «No». Suspiró dramáticamente y dejó el teléfono. Extendí los informes sobre su escritorio. Nuestros gastos están aumentando más rápido que nuestras reservas. Ryan se reclinó. ¿Y qué? ¿Y qué? Que si un cliente importante se va, tendremos un problema. Se rió. Nadie se va a ir. La gestión de riesgos no funciona así. Claire, te preocupas demasiado. Esa se convirtió en una de sus frases favoritas. Te preocupas demasiado. La oí cuando cuestioné compras de equipos caros. La oí cuando me opuse a contrataciones innecesarias. La oí cuando empezó a hablar de comprar una casa mucho más grande. Especialmente la casa. Esa conversación duró casi 3 meses. Ryan se obsesionó con una propiedad de lujo en Scottsdale. 7 dormitorios, una piscina estilo resort, una casa de invitados, vistas a la montaña, el tipo de lugar que la gente compra cuando quiere que el mundo sepa que ha triunfado. La odié de inmediato. No porque no fuera hermosa, sino porque era excesiva. No teníamos hijos viviendo en casa. No necesitábamos 7 dormitorios. No necesitábamos una casa de invitados. No necesitábamos la mayor parte de lo que venía con esa propiedad. Ryan no estaba de acuerdo. Nos lo hemos ganado. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es? El punto es que el efectivo nos da flexibilidad. Él puso los ojos en blanco. Siempre piensas como una contable. No pienso como alguien que es responsable de las nóminas. Esa discusión continuó durante semanas. Al final, Ryan consiguió lo que quería. Casi siempre lo hacía. Compramos la casa. Los costes mensuales eran asombrosos: impuestos sobre la propiedad, mantenimiento, seguro, jardinería, servicios públicos. Cada mes veía cómo el dinero salía de nuestras cuentas y me preguntaba si habíamos cometido un error. Entonces sucedió algo que lo cambió todo. Un minorista nacional se nos acercó con una oportunidad. Era el contrato más grande que nuestra empresa había recibido jamás. Conseguirlo casi duplicaría nuestros ingresos. Ryan estaba eufórico. Yo era cautelosa. La oportunidad era real, pero también lo era el riesgo. Para manejar el volumen necesitaríamos equipos adicionales, una expansión del almacén y un capital operativo significativo. Eso significaba pedir dinero prestado, mucho dinero. Todavía recuerdo la reunión en el banco. El prestamista se sentó frente a nosotros, explicando los términos mientras Ryan prácticamente vibraba de emoción. Las cifras eran enormes. Millones de dólares, páginas de documentos legales, proyecciones financieras, declaraciones de riesgo, el tipo de reunión donde cada palabra importa. El prestamista explicó todo cuidadosamente, incluidos los requisitos de garantía. La empresa por sí sola no era suficiente. El banco quería seguridad adicional, incluida nuestra casa. Vi a Ryan firmar la documentación. No con reticencia, no con cautela, con confianza. Como un hombre firmando un autógrafo. Después, caminamos hacia el aparcamiento. ¿Estás cómoda con esto?, le pregunté. Absolutamente. Es mucha exposición. Es mucha oportunidad. Esas no son la misma cosa. Ryan sonrió. Lo son si sabes lo que estás haciendo. El préstamo fue aprobado. Por un tiempo pareció una jugada brillante. Los ingresos se dispararon. La empresa se expandió. La comunidad empresarial local elogió el liderazgo de Ryan. Artículos con su foto aparecieron en las revistas. Premios aparecieron en la pared de su oficina. Cuanto más grande se hacía la empresa, más grande se hacía el ego de Ryan. Mientras tanto, yo seguía supervisando el flujo de caja, la retención de clientes, las obligaciones de deuda y todas las demás cosas aburridas que nadie quería discutir.
Incluido un cliente. Un cliente muy importante. El cliente nacional representaba casi el 30% de nuestros ingresos. El 30%. Ese número me mantenía despierta por la noche. No porque algo fuera mal, sino porque el riesgo de concentración es peligroso. Si alguna vez se marchaban, las consecuencias serían graves. Planteé el problema repetidamente. Ryan lo ignoró repetidamente. Nos adoran. Eso no es una estrategia. Es la realidad. No, le dije, es una suposición. Pasaron los años. Luego comenzaron a aparecer cambios sutiles. Nada dramático, una discusión de renovación retrasada, un nuevo ejecutivo de su lado, preguntas sobre los precios, conversaciones que se sentían ligeramente diferentes. Me di cuenta. Ryan no, o quizás se dio cuenta y se negó a reconocerlo. Para entonces su atención estaba centrada en otra parte, incluida Britney. La infidelidad no solo destruyó nuestro matrimonio. Lo distrajo del negocio. Se perdieron reuniones. Se ignoraron detalles. Las relaciones se debilitaron. Las grietas comenzaron a formarse mucho antes de que nadie pudiera verlas. Durante el proceso de divorcio pasé incontables horas revisando registros financieros. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Las señales de advertencia sobre nuestro cliente más grande se estaban volviendo imposibles de ignorar. Todavía no había ocurrido nada oficial, pero podía sentir que se avecinaba. De la misma manera que los marineros experimentados reconocen una tormenta antes de que lleguen las nubes. Una tarde mi abogada me miró a través de una mesa de conferencias. Claire, ¿estás absolutamente segura de lo de la casa? Sí. Si luchas por ella, tienes una posibilidad razonable. Negué con la cabeza. No. Me estudió cuidadosamente. ¿Sabes algo? Sonreí. Conozco a Ryan. Eso fue suficiente. Porque Ryan no estaba luchando por un techo. No estaba luchando por seguridad financiera. Ni siquiera estaba luchando por justicia. Estaba luchando por el trofeo, el símbolo, la prueba de que había ganado. Y la gente que persigue trofeos a menudo deja de leer la letra pequeña. Meses después, durante las etapas finales del divorcio, el juez revisó el acuerdo. Todo era legal. Todo era transparente. Todo estaba documentado. Ryan recibió exactamente lo que exigió. La casa, el prestigio, la imagen, la victoria. Cuando salimos del juzgado, no pudo resistirse a restregármelo. Fue entonces cuando me preguntó si disfrutaba de no tener casa. Fue entonces cuando me reí. Porque lo que Ryan nunca entendió es que las casas no crean riqueza. La consumen. Y cuanto más grande es la casa, mayor es su apetito, especialmente cuando está ligada a obligaciones que él había pasado años fingiendo que no existían. Esa noche, mientras Ryan celebraba su victoria con Britney, me senté sola en un modesto apartamento que había alquilado meses antes. El apartamento era pequeño, tranquilo, nada lujoso, un lugar sencillo con paredes de color beige, muebles de segunda mano y un pequeño balcón con vistas a un aparcamiento. Por primera vez en años dormí en paz, porque sabía algo que Ryan no sabía. El reloj ya había empezado a correr y, en algún lugar, en una sala de juntas corporativa a cientos de kilómetros de distancia, unos ejecutivos estaban tomando una decisión que lo cambiaría todo. Las 2 primeras semanas después del divorcio fueron exactamente como Ryan las había imaginado, y exactamente como yo las esperaba. Si mirabas sus redes sociales, pensarías que estaba viviendo el sueño. Había fotos de cenas junto a la piscina, vino caro y selfies sonrientes tomados desde el balcón de la casa de Scottsdale. Britney aparecía en casi todas las fotos, generalmente apoyada en él, mientras él sonreía a la cámara como un hombre que finalmente había escapado de una carga terrible. Los comentarios llovían. ¡Felicidades! Te mereces la felicidad. ¡Qué increíble nuevo capítulo! Ryan aceptaba felizmente cada cumplido. Siempre disfrutó de tener un público. Vi las fotos porque amigos en común no dejaban de enviármelas. No con malicia.
La mayoría de ellos simplemente se sentían incómodos y no sabían cómo manejar la situación. Algunos incluso se disculparon. Lo siento, Claire. ¿Por qué? Por cómo se está comportando. Normalmente me encogía de hombros. La gente al final muestra quién es. La verdad es que las fotos no me molestaban. Ya no 6 meses antes, lo habrían hecho. 3 meses antes, quizás. Pero para entonces estaba emocionalmente agotada. Cuando pasas años limpiando los desastres de otra persona, al final dejas de sentir rabia y empiezas a sentir cansancio. Y una vez que el agotamiento pasa, sucede algo interesante. Ganas claridad. Pasé mis tardes instalándome en mi nuevo apartamento. No había mucho que desempacar. El divorcio había reducido mi vida a lo esencial. Un sofá, una cama, una mesa de comedor, unas cuantas cajas de libros, algunas fotografías. A primera vista, probablemente parecía triste. Curiosamente, no lo era. Por primera vez en años, no había tensión esperándome en casa. Ni discusiones, ni manipulación, ni fingimientos, solo paz. Un viernes por la noche me senté en mi pequeño balcón, bebiendo té helado mientras veía los coches moverse por el aparcamiento de abajo. Sonó mi teléfono. Era Linda, nuestra exdirectora de operaciones, una de las pocas empleadas de alto rango que se había mantenido cercana a mí después del divorcio. ¿Estás ocupada? No. Ella dudó. Luego dijo algo que inmediatamente captó mi atención. He oído algo de alguien en Geraisen. Me incorporé. Geraisen Retail Group, nuestro cliente más grande. El cliente por el que llevaba años preocupada. ¿Qué has oído? Se han estado reuniendo con otro proveedor de logística. Cerré los ojos. Ahí estaba. La tormenta finalmente visible. ¿Qué tan serio es? No lo sé, pero lo suficientemente serio como para que la gente esté hablando. Después de colgar, me senté en silencio durante varios minutos. No estaba feliz. No estaba celebrando, pero tampoco estaba sorprendida. Cuando has pasado años estudiando patrones, al final aprendes a reconocerlos. 3 días después, llegó otra llamada. Esta vez de un exgerente de cuentas. Luego otra, y otra más. Personas diferentes, piezas de información diferentes, todas apuntando a la misma conclusión. Algo importante estaba sucediendo. Mientras tanto, Ryan permanecía felizmente inconsciente. O quizás se negaba a verlo. Sus publicaciones en redes sociales ciertamente no habían cambiado: la casa, la piscina, las vacaciones, las cenas caras. La actuación continuaba. Luego, 3 semanas después de que el divorcio se hiciera definitivo, mi teléfono sonó a las 7:12 de la mañana. El identificador de llamadas me dejó helada. Ryan. Por un momento consideré dejar que saltara el buzón de voz. En lugar de eso, respondí. Hola. Silencio. Luego, Claire. Su voz sonaba diferente. No derrotada, todavía no, pero sí tensa. ¿Qué pasa, Ryan? Otra pausa. Perdimos a Geraisen. Miré por la ventana. El sol de Arizona salía sobre el complejo de apartamentos. La gente se dirigía al trabajo. Un perro ladraba en la distancia. La vida continuaba. Los perdimos ayer. No dije nada. Firmaron con otra empresa. Seguía sin decir nada. ¿Me oíste? Sí. Otro silencio. Luego vino la pregunta. La pregunta que había estado esperando durante meses. ¿Tú lo sabías? Me recliné en mi silla. ¿Saber qué? Que esto podría pasar. Ahí estaba el principio. Cerré los ojos. Sí. El silencio que siguió duró casi 10 segundos. Cuando Ryan finalmente volvió a hablar, su voz sonaba más débil. Lo sabías. Lo sospechaba. Y no me lo dijiste. Eso sí que me hizo reír. No con crueldad, solo con incredulidad.
Te lo estuve diciendo durante años. No esto. Exactamente esto. Recordé cada conversación, cada advertencia, cada hoja de cálculo, cada proyección, cada reunión donde expliqué el riesgo de concentración, cada momento en que me ignoró. La información siempre había estado ahí. Simplemente Ryan no había querido escucharla. A la semana siguiente el impacto se hizo evidente. Horizon no representaba todos nuestros ingresos, pero representaba lo suficiente. Sin ese contrato, el flujo de caja se apretó de inmediato. Las obligaciones del préstamo de repente parecían mucho más grandes. Los gastos operativos se volvieron más peligrosos. Y la casa se convirtió en un tipo diferente de problema. Un hermoso problema, un problema caro, un problema con una hipoteca, impuestos, seguros, costes de mantenimiento y obligaciones legales asociadas. Durante años esos costes habían sido sostenidos por los ingresos del negocio. Ahora los cimientos bajo esos ingresos se estaban agrietando. La primera vez que Ryan realmente entró en pánico fue cuando el banco solicitó documentación financiera actualizada. Llamó 2 veces ese día. No respondí. Dejó 3 mensajes de voz. El primero sonaba irritado. El segundo preocupado. El tercero asustado. Para entonces, yo ya sabía hacia dónde se dirigía esto. No porque poseyera información secreta. No porque hubiera manipulado nada. Porque a las matemáticas no les importa la confianza. A los números no les importa el ego. La realidad al final alcanza a todo el mundo. Aproximadamente un mes después del divorcio, me encontré con uno de nuestros antiguos proveedores en un supermercado. Charlamos cerca de la sección de frutas y verduras. Finalmente bajó la voz. Situación difícil con Ryan. Asentí cortésmente. Lo resolverá. El proveedor pareció dudar. Quizás. Luego añadió, la gente sigue preguntando cómo te alejaste de esa casa. Sonreí. Suponen que era el activo valioso, ¿no? Pensé en eso por un momento. Luego respondí honestamente, no, la casa no era el activo valioso. El activo valioso era el conocimiento, la experiencia, el juicio, las relaciones, la disciplina. Las cosas que nadie podía ver. Las cosas que Ryan había dejado de valorar años antes. Una noche, unas 6 semanas después del divorcio, recibí otra llamada suya. Esta vez, respondí de inmediato. Su voz sonaba agotada. No enfadada, no arrogante, agotada. Claire. Ryan. Necesito preguntarte algo. Esperé. Cuando dijiste que olvidé una cosa. Mi pulso se ralentizó. Este era el momento que había estado esperando. ¿A qué te referías? Miré por la ventana de mi apartamento mientras los faros de los coches se movían en la oscuridad de abajo. Luego le di la única respuesta para la que estaba preparado. Ya lo descubrirás. Y antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Porque la lección aún no había terminado de enseñarse. Ni de lejos. Al segundo mes después del divorcio, la victoria que Ryan había celebrado tan ruidosamente comenzaba a verse muy diferente. La transformación no fue dramática al principio. No hubo un único evento catastrófico. Ningún sheriff apareciendo en la puerta principal. Ninguna declaración de quiebra repentina, ningún colapso de la noche a la mañana. La vida real rara vez funciona así. En cambio, la presión se acumulaba lentamente sin descanso, como el agua que encuentra grietas en los cimientos. Y por primera vez en su vida adulta, Ryan no tenía a nadie a su lado, reparando silenciosamente esas grietas antes de que se convirtieran en desastres. Durante más de 20 años, ese había sido mi papel. No porque lo disfrutara, sino porque alguien tenía que hacerlo. Había pasado nuestro matrimonio resolviendo problemas antes de que Ryan siquiera supiera que existían. Gestionando el flujo de caja, negociando plazos de pago, previniendo crisis de nóminas, construyendo relaciones con los clientes, rastreando riesgos, planificando contingencias. El trabajo no era glamuroso. Nadie daba premios por ello, pero mantenía todo en pie.
Ahora él estaba descubriendo lo que sucedía cuando la persona que hacía todo eso desaparecía. Una tarde Linda me llamó de nuevo. ¿Has oído? ¿Oído qué? Están despidiendo personal. Cerré mi portátil. ¿A cuántos? A 10 por ahora. 10 empleados. 10 familias. 10 personas preguntándose de repente cómo pagarían sus hipotecas y las letras del coche. La noticia me afectó más de lo que esperaba. Incluso después de todo lo que Ryan había hecho, todavía me preocupaban los empleados. Muchos habían trabajado con nosotros durante años. Recordaba las fiestas de Navidad de la empresa, las celebraciones de cumpleaños, las comidas de jubilación, ver crecer a sus hijos. Ellos no eran responsables de las decisiones de Ryan. Desafortunadamente a los negocios no les importa la justicia. Cuando los ingresos desaparecen, los gastos los siguen. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina, mirando viejas fotos de la empresa. Había una foto tomada casi 15 años antes. Ryan y yo de pie uno al lado del otro frente a nuestro primer almacén. Parecíamos agotados, orgullosos, felices. Un equipo. Por un momento apenas reconocí a esas personas. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Britney que me sorprendió. Nunca habíamos sido cercanas. De hecho, apenas habíamos hablado durante todo el divorcio. El mensaje era corto. ¿Podemos hablar? Lo miré durante varios segundos. Luego respondí, ¿sobre qué? Su respuesta llegó casi de inmediato. Ryan. Consideré ignorarla. En cambio, la curiosidad ganó. Acordamos vernos en una cafetería la tarde siguiente. Cuando llegué, Britney ya estaba allí, y no se parecía en nada a la mujer segura de sí misma de las publicaciones de Ryan en las redes sociales. La ropa cara seguía allí. El bolso de diseño seguía allí, pero la certeza se había ido. Parecía cansada, preocupada, avergonzada. Por un momento ninguna de las dos habló. Luego ella suspiró. Sé que probablemente me odias. No te odio. Sus ojos se abrieron de par en par. No. No. Lo decía en serio. El odio requiere energía. Ya no me quedaba para eso. Britney bajó la mirada a su café. Se está desmoronando. No me sorprendió. Aún así, oír a otra persona decirlo se sintió diferente. ¿Qué está pasando? Se rió amargamente. ¿Qué no está pasando? Entonces la historia comenzó a salir a borbotones. La presión financiera, las reuniones con el banco, el estrés, las discusiones, las noches sin dormir, el pánico. Aparentemente Ryan pasaba horas caminando por la casa cada noche, revisando números, haciendo llamadas, buscando soluciones, intentando desesperadamente recuperar el control. No es la persona que yo creía que era. Casi sonreí. Esa revelación le llegaba unos años más tarde que a mí. ¿Qué creías que era? Ella dudó, luego respondió honestamente. Exitoso. Esa palabra quedó suspendida entre nosotras. Exitoso. Lo extraño era que Ryan, de hecho, había sido exitoso. Muy exitoso. El problema era que con el tiempo comenzó a confundir el éxito con la invencibilidad, y esas no son la misma cosa. Antes de irnos, Britney hizo una última pregunta. ¿Sabías que esto iba a pasar? Consideré mi respuesta cuidadosamente. No. Parecía confundida. Pero sabía que podía pasar. Esa es una diferencia importante. Yo no predije el futuro. Simplemente respeté el riesgo. Algo que Ryan dejó de hacer hace años. 3 semanas después, Britney se mudó. Me enteré a través de amigos en común. Aparentemente las discusiones se habían vuelto constantes. El estrés financiero era abrumador. El estilo de vida al que se había apuntado ya no existía. Y una vez que la imagen desapareció, la realidad permaneció. Ryan me llamó esa misma semana. Casi no respondí. Casi.
Hola. Durante varios segundos, todo lo que oí fue su respiración. Luego se fue. Cerré los ojos. Lo siento. Y extrañamente también lo sentía. No porque me diera pena la infidelidad, sino porque ver a alguien perderlo todo es doloroso, incluso cuando ellos mismos ayudaron a crear la situación. Ryan se rió amargamente. ¿Sabes qué es lo gracioso? ¿Qué? Pensé que el problema eras tú. No respondí, porque no había nada útil que decir. Finalmente continuó, realmente lo creía. La arrogancia se había ido. La actitud defensiva también. Por primera vez en años, estaba escuchando al hombre con el que me casé, en lugar del personaje que había estado fingiendo ser. Durante el mes siguiente llegaron más malas noticias. La empresa continuó reduciéndose. Los clientes se pusieron nerviosos. El crédito se endureció. Los gastos se acumularon. Cada decisión se volvió más difícil. Cada error se volvió más caro. Mientras tanto, mi propia vida mejoraba lentamente. No de forma espectacular, solo de manera constante. Un antiguo cliente me presentó al director general de una empresa de logística regional. Nos reunimos para almorzar, luego otra reunión y otra más. En cuestión de semanas, estaba asesorando sobre reestructuración operativa. Unos meses después, acepté un puesto de alta dirección. El salario no era importante. El respeto sí lo era. Por primera vez en años, la gente escuchaba cuando yo hablaba. Valoraban la preparación, la estrategia, la disciplina, las mismas cosas que Ryan había despreciado. Una noche, después de terminar un largo día de trabajo, regresé a mi apartamento y encontré otro mensaje de voz. Ryan, de nuevo. Su voz sonaba agotada. Más vieja, de alguna manera. Escuché con atención. Claire, finalmente entiendo algo. Me senté en silencio. No dejaba de pensar que la casa era el premio. Río suavemente con una risa rota. Resulta que solo era una responsabilidad. Reproduje ese mensaje 3 veces. No porque me diera satisfacción, sino porque mostraba crecimiento. Un crecimiento doloroso. Un crecimiento caro, pero crecimiento al fin y al cabo. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo sorprendente. La trampa nunca había sido la casa. La trampa nunca había sido el préstamo. La trampa nunca había sido el divorcio. La trampa era la codicia. Ryan la construyó él mismo, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, año tras año. Todo lo que yo había hecho fue apartarme y dejar de protegerlo de ella. Y la lección aún no había terminado, porque había una pregunta que él todavía no había respondido por completo. ¿Qué era exactamente esa cosa que había olvidado? La respuesta estaba esperando. Y pronto él finalmente estaría listo para escucharla. 9 meses después de nuestro divorcio, volví a ver a Ryan. No en un juzgado, no en una sesión de mediación, no a través de fotografías en redes sociales. En persona. El encuentro no fue planeado, al menos no originalmente. Acababa de terminar de hablar en una conferencia regional de logística en Phoenix. El evento había sido organizado por una de las asociaciones profesionales de nuestra industria y habían asistido varios cientos de personas de empresas de transporte, almacenamiento y cadena de suministro. La ironía no se me escapó. Un año antes había pasado la mayor parte de mi vida profesional de pie, detrás del foco de atención de otra persona. Ahora, estaba en mi propio escenario. Después de que terminó la presentación, me quedé respondiendo preguntas de los asistentes. Las conversaciones fueron reflexivas, prácticas y refrescantemente libres de ego. La gente quería discutir sobre sistemas, gestión de riesgos, eficiencia operativa, el tipo de cosas que siempre me habían encantado. Para cuando salí del centro de conferencias, el sol de la tarde comenzaba a hundirse en el horizonte. Caminaba hacia el aparcamiento cuando oí a alguien decir mi nombre. Claire. Me detuve, me giré y vi a Ryan. Por un momento ninguno de los dos habló. La diferencia era sorprendente. No porque se viera terrible. No lo hacía.
Simplemente se veía real. La confianza cara se había ido. La imagen cuidadosamente construida había desaparecido. Lo que quedaba era un hombre de 50 años al que la vida le había dado una lección de humildad. Tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos, más canas en el pelo, una presencia más tranquila. Lo extraño era que en realidad se parecía más al hombre con el que me casé que en muchos años. Hola, Ryan. Hola. Siguió un silencio incómodo. Luego señaló hacia el centro de conferencias. Escuché tu presentación. Eso me sorprendió. ¿La escuchaste? Sí, la mayor parte. Y una leve sonrisa apareció. Estuvo bien. No hace mucho ese cumplido habría venido con una salvedad. Una crítica, una broma, un intento de reclamar el centro de atención. Esta vez no. Se sostuvo por sí solo. Gracias. Miró hacia el aparcamiento y luego de nuevo a mí. ¿Tienes un minuto? Consideré la pregunta y luego asentí. Encontramos un banco tranquilo fuera del edificio. Durante un rato ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo, solo desconocido. Finalmente Ryan lo rompió. La casa se vendió. No me sorprendió. La presión financiera había hecho que ese resultado fuera casi inevitable. ¿Cómo te sientes al respecto? Se rió suavemente. Sabes, esa es la parte graciosa. ¿Qué? Pensé que perder la casa me destruiría. Esperé. No lo hizo. Sus ojos se perdieron en el horizonte. El divorcio dolió. Que la empresa se redujera dolió. Perder a Britney dolió. Pero la casa. Negó con la cabeza. Solo era una casa. Durante años la había tratado como un trofeo. Ahora hablaba de ella como si fuera un mueble. El crecimiento a menudo suena exactamente así. Simple, obvio, llegando años más tarde de lo que debería. Pasaron unos momentos antes de que volviera a hablar. Finalmente entendí por qué te reíste fuera del juzgado. Levanté una ceja. Ah, sí. Creo que sí. Esperé. Sabías que estaba persiguiendo lo incorrecto. Sonreí ligeramente. Eso es parte de ello. Ryan asintió, y luego me miró directamente. Pero todavía quiero oírlo. ¿Oír qué? La respuesta. Su voz se volvió más suave. La cosa que olvidé. Por un momento, no dije nada. No porque no lo supiera. Porque quería elegir las palabras adecuadas. 22 años de matrimonio, años de sacrificio, años de resentimiento, años de lecciones. Merecía una respuesta honesta. Finalmente hablé. ¿Olvidaste quién construyó todo? Ryan me miró fijamente. Continué. Pensabas que la casa era el éxito. Pensabas que la empresa era el éxito. Pensabas que el dinero era el éxito. Su expresión cambió lentamente. No defensiva, reflexiva. Olvidaste de dónde venían esas cosas. La brisa de la tarde se movía entre los árboles que nos rodeaban. Los coches pasaban en la distancia. La vida continuaba. Y por primera vez en años, Ryan escuchó sin interrumpir. Pasaste años creyendo que el éxito era algo que poseías. Lo miré con atención. Pero el éxito no es una posesión. Es una habilidad. Es buen juicio. Es disciplina. Es carácter. Es la capacidad de resolver problemas cuando las cosas van mal. Hice una pausa. La casa no era valiosa porque existiera. Era valiosa porque la gente trabajó para ganarla. La empresa no era valiosa porque tuviera camiones y almacenes. Era valiosa porque la gente construyó relaciones, resolvió problemas y creó confianza. Ryan bajó la mirada. Continué en voz baja. Cuando empezaste a perseguir símbolos en lugar de sustancia, todo cambió. Las palabras no fueron crueles. No necesitaban serlo.
La realidad ya había hecho el trabajo duro. Por un largo momento se sentó en silencio. Luego asintió lentamente. Lo olvidé. Ahí estaba. No una excusa, no una justificación. Una admisión. A veces, eso es lo más cercano a la justicia que nos da la vida. Finalmente Ryan volvió a hablar. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Pasé meses culpando a todo el mundo. Sonreí débilmente. Eso suena agotador. Lo fue. Se rió. Una risa genuina esta vez. No es broma. Luego se puso serio. Pero la verdad es que nadie me hizo esto. No dije nada, que finalmente lo estaba diciendo él mismo. Seguía buscando a alguien a quien culpar. Al banco, al mercado, a los clientes, a ti. Negó con la cabeza. Resulta que la mayoría de mis problemas empezaron con mis propias decisiones. Esa frase valía más que cualquier disculpa, más que la venganza, más que la humillación. Porque la verdadera responsabilidad cambia a las personas. La humillación, por lo general, no lo hace. Nos sentamos juntos otros 15 minutos hablando de cosas cotidianas. El trabajo, la salud, amigos en común. La conversación se sintió extrañamente pacífica. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque ninguno de los dos lo cargaba de la misma manera. Finalmente nos levantamos. Ryan me miró. Lo siento, Claire. Las palabras eran simples, tardías, incompletas pero sinceras. Le creí y eso fue suficiente. Asentí. Cuídate. Tú también. Luego caminamos en direcciones opuestas. Sin una confrontación dramática, sin un discurso de victoria final, sin una derrota aplastante. Solo dos personas marchándose con futuros diferentes. Cuando llegué a mi coche, miré hacia atrás una vez. Ryan todavía caminaba hacia el aparcamiento, más pequeño de alguna manera, pero más ligero. Y por primera vez me di cuenta de algo importante. La venganza nunca consistió en destruirlo a él. Consistió en sobrevivirlo a él. Consistió en negarse a ser arrastrada por la codicia de otra persona. Consistió en confiar en que el carácter, al final, sobrevive a la arrogancia. Porque las casas pueden desaparecer, el dinero puede desaparecer, los negocios pueden desaparecer, pero la sabiduría permanece. Y las personas que aprenden del dolor, a menudo construyen vidas más fuertes que las personas que pasan su vida evitándolo. Si hay una lección que espero que la gente se lleve de mi historia, es esta: nunca confundas lo que posees con quién eres. En el momento en que empiezas a medir tu valía por posesiones, títulos o apariencias, pones tu felicidad en manos de cosas que te pueden ser arrebatadas. El carácter no. La integridad no. La capacidad de reconstruirse no, y al final, esas son las únicas cosas que realmente importan.